dice que la medicina es el arte de curar y prevenir enfermedades. El tratamiento de los pacientes requiere del trabajo minucioso de los galenos para llegar a un diagnóstico acertado, además de una adecuada aplicación de métodos clínicos y la prescripción de medicamentos eficaces que permiten recuperar la salud de los pacientes de manera más rápida y segura. En la búsqueda para llegar a entender el origen de una enfermedad y desarrollar los productos más útiles para luchar contra ella, la medicina científica es respaldada por la investigación básica. Desde la genética, la bioquímica, la farmacología y la fisiología, se busca entender los procesos que alteran la salud de las personas y encontrar los principios químicos activos que permiten la elaboración de mejores medicamentos con menos efectos secundarios. Encontrar compuestos naturales para la elaboración de fármacos o sintetizarlos en laboratorio toma mucho tiempo de trabajo experimental. En algunos casos, la medicina tradicional puede aportar conocimientos empíricos que, llevados al laboratorio, permiten avanzar en la búsqueda de nuevos productos para mantener y mejorar la salud. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a La Sombra de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, un programa de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias. Como siempre, les invitamos a acompañarnos en esta conversación con colegas universitarios, donde trataremos de llevarles a ustedes las discusiones de los temas que nos apasionan y que esperamos que a ustedes les interesan y les sirvan. Estamos, como siempre, con ustedes, el doctor Ramón Peralta y Fabi, director de la Facultad de Ciencias, y su servidora, Patricia Magaña. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿cómo estás? Pues sí, este es un buen nicho para hablar de cosas de ciencia. En la Facultad de Ciencias, donde tenemos las 5 carreras, en donde probablemente producimos más científicos que en el resto del país, en las áreas de actuaría, biología, ciencias de la computación, física y matemáticas. Entonces tenemos en realidad un universo amplio y casi incluye todo, si no fuera porque la química no quedó en la facultad, o nosotros no en la Facultad de Química, pero serían como las ciencias naturales por excelencia, y siempre hay cosas que queremos entender, explicar, y la investigación no se acaba. En esta oportunidad vamos a hablar de enfermedades y ciencias básicas con 2 muy estimados colegas, profesores de tiempo completo de la facultad, que son la doctora Ani Pardo Semo, una distinguida investigadora, profesora, actualmente es la coordinadora del posgrado de la UNAM, y bueno, al margen de los títulos y méritos que irán viendo en los cintillos, está también con nosotros el doctor Adolfo Andrade Cheto, y pues gracias por venir a platicar con nosotros sobre este amplísimo tema que tiene que ver con la medicina, las medicinas, los enfoques para utilizar diferentes opciones para ayudarnos a sobrevivir o a llevarla o a pasarla muy bien. Y con frecuencia uno lo que tiene es la duda de qué hace a una medicina resultado de un proceso científico versus lo que nos recomiendan desde las tías, las brujas o los amigos que nos dicen ¿por qué no vas y te haces una aromaterapia? O mira, yo tengo una señora que ve los astros y nos explica cosas y te puede decir, yo me imagino que algo hay de verdad en muchas de estas cosas, pero ¿cómo contrastamos eso con lo que llamaríamos medicina científica? ¿Por qué no, Ani, nos platicas un poco sobre esta diferencia? Sí, bueno, la medicina científica, a diferencia de lo que se llama la medicina alternativa o complementaria, como se le ha llamado últimamente, es que es una medicina basada en evidencia. Entonces, en la medicina científica está basada en estudios que ha habido, en la detección, ya sea en modelos experimentales o en los mismos padecimientos, de la utilidad, y esto se reporta y es leído por colegas en todas las partes del mundo, de manera que va formando parte del acervo característico de la medicina. Por otro lado, la medicina alternativa, que decía yo que ahora también se le llama complementaria, pues es muy diversa, ¿no?
hay un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos interesante, en donde pues como parte de medicina alternativa están los rezos, es decir, el que la gente rece, y un porcentaje muy alto, pues para muchos consideran que esto es importante para curar una enfermedad. Entonces, desde este extremo hasta quiroprácticos o medicina tradicional de distintos grupos culturales en el mundo. Entonces, es heterogéneo. Cuando parte de la medicina alternativa ya está basada en evidencia, pasa a ser la medicina científica y deja de ser medicina alternativa. Yo lo definiría de esa manera. Adolfo, entonces, cuando se hace el trabajo para que esta medicina tradicional pase a ser medicina científica, ¿en dónde entran los científicos? ¿Cómo incorporan esta parte? ¿Qué hacen para saber si lo que nos está diciendo esa medicina alternativa puede ser verificado, corroborado, etcétera? ¿Se hace en los laboratorios? ¿Se experimenta? ¿Qué se hace? Bueno, exactamente lo que tratamos de hacer es a través de experimentación y evidentemente tenemos que aplicar estadística para que los resultados sean corroborables y sean repetibles. En este sentido, lo que decía Ani, la medicina alternativa, según mi opinión muy particular, funciona en base al efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es, todos los humanos tenemos cierta capacidad de autoconvencernos de que las cosas funcionan, digamos, el sentirte bien, sin que, digamos, yo te puedo dar un vaso de agua con azúcar y decirte que es una medicina, pero si tú crees en mí, te vas a sentir mejor. Ese es un efecto de tus mismas hormonas internas que está produciendo el cerebro y que te ayudan a sentirte mejor. Desgraciadamente ese tipo de efecto es muy difícil medirlo científicamente. Como decía la doctora Pardo, si alguien se pone a rezar, posiblemente esté entrando en un proceso como de meditación y se sienta mejor. Pero eso, muy probablemente, un médico no lo va a poder cuantificar para quitarle alguna enfermedad. Entonces, el laboratorio, el punto científico entra en qué aspectos de la medicina que yo estoy observando como alternativa o tradicional puedo tomar y llevarlos al laboratorio de tal forma que sean repetibles, que sería lo que sería la medicina científica. Sí, a mí siempre me llama la atención cuando se dice que hay una medicina complementaria o ¿cómo le llamaste también? La alternativa. Alternativa o complementaria. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno llama alopatía a lo usual, lo que uno va y compra en la farmacia, es resultado de una serie de estudios, de procesos, y uno quisiera creer de reglamentaciones que nos cuidan a los ciudadanos. Luego está la homeopatía, que ya no es lo mismo, aunque tiene como mucho prestigio y hay conceptos que uno hasta puede creer que son perfectamente racionales, aunque hay estudios que nos sugieren también algo muy raro, y uno diría, pero si la gente tiene evidencia de que pues, curó a su hijo de no sé qué con chochitos. Y luego están cosas un poco más allá, más ajenas, como la acupuntura, que no, pues cómo no, a mí me quitó tal problema, me quitó el vicio de fumar, qué sé yo. Y luego empiezan ya cosas más sutiles y al extremo, ¿no? donde probablemente lo que uno se hace en la cabeza sea la parte esencial, como el rezo. Con todo respeto a quienes tienen diferentes creencias y fes, pero lo que está claro es que la gente se imbuye un convencimiento de algún estilo. ¿Podemos poner una raya en algún lado o cómo se rescata cuando se rescata de esta medicina tradicional hacia la establecida o científica? ¿Tú qué dirías, Ani, por ejemplo, en estas, digamos, medicinas en algún orden? Bueno, yo debo confesar que yo he recurrido a la medicina alternativa y creo que no hay quien no lo haya hecho. Y se llama complementaria porque, digamos, yo me trato una faringitis con antibiótico, pero si me repite muchas veces, en lugar de pensar
que no se usó el antibiótico adecuado es cuando muchas veces la gente o yo misma o alguien cercano a mí ha recurrido a la medicina complementaria, le hace chochitos, el té, andar descalzo sobre el agua, lo que sea, ¿no? Entonces, y hay distintos grados, probablemente, a lo mejor parte de ello se basa en cierta veracidad o hay elementos en los cuales uno podría decir que pudieran ser ciertos, pero la única manera de averiguarlo es como dijo Adán, es decir, ahora hagamos el experimento, ¿verdad? Vamos a ver si en efecto tomar dosis homeopáticas, o sea, de esas que son en muy pequeñas dosis, realmente puede combatir una infección. Y entonces pues uno montaría un modelo experimental donde se inocularía a los ratones o el modelo que se esté usando con la bacteria a probar, y entonces uno probaría si dosis pequeñas, como son las homeopáticas, realmente pueden deshacernos del microorganismo o por el contrario ayudan a la resistencia de los microorganismos a que sobrevivan las cepas resistentes, ¿eh? Entonces la única manera de poder contestar realmente es, si uno cree en la ciencia, es montar los experimentos que le permitan decir si realmente sirve o no. Si no, pues es algo como mágico, ¿verdad? Y la magia, pues, también es parte de la vida, ¿no? Una parte de, perdón, Patricia. No. Una parte de estos procesos, por ejemplo, entiendo que parte de tu investigación, Adolfo, es estudiar algunas plantas que se reconocen como útiles para atender ciertos males. Tú recoges esta planta y luego, ¿qué haces con ella? ¿Cómo al final eso puede derivar en un producto? O cuando menos el inicio ya de una investigación por un laboratorio que lo va a producir por toneladas. ¿Podrías platicar algo de este proceso? Claro. Lo primero que tomamos es la experiencia de campo. Es decir, acudimos con pobladores, generalmente buscamos grupos indígenas que no estén muy culturizados, ¿no? Que mantengan su propia lengua, que tengan todavía cierto aislamiento cultural, que es muy raro en México encontrarlo, pero todavía encontramos. Y lo que hacemos es aplicar una metodología de campo para ver cuáles son las plantas que la gente está usando, en este caso para la enfermedad que nosotros estudiamos. Y lo que hacemos es ir más allá, porque hemos encontrado que si tú le dices a una persona, ¿usted conoce esta planta? Resulta que todo el mundo la conoce. Pero dices, bueno, todo el mundo la conoce, ¿por qué no todo el mundo se cura? O la planta no sirve o la gente no la conoce tanto. Cuando tú empiezas a investigar con mayor profundidad, ¿a qué sabe? Si usted la conoce, bueno, tiene que saber a qué sabe, cómo la prepara. Si usted la toma para la enfermedad, la tiene que tomar con cierta frecuencia, dónde la colecta, dónde la trae, cómo la seca, cómo la guarda. Entonces son preguntas que hay gentes que te contestan adecuadamente y otras que ya no te contestan, ¿no? Entonces les preguntas el sabor y no saben a qué sabe, dices, bueno, probablemente no la ha probado. Entonces con toda esta metodología lo que hacemos es seleccionar de una comunidad. Hicimos un modelo estadístico, el cual nos brinda a través de las respuestas de las personas, tomamos sí o no. ¿Sabe, la conoce o no la conoce? ¿Qué color tiene al colectarla, por ejemplo, ¿no? ¿Sabe bien, sabe mal? Entonces hicimos una metodología de tal forma que nos permite de una comunidad sacar las plantas a las cuales llamamos que la gente tiene mayor consenso de uso. Y creamos una herramienta matemática que se llama el factor del consenso del informante, lo cual nos permite seleccionar de una comunidad, porque te dan un universo a lo mejor de 50 plantas para una enfermedad. Y tú dices, bueno, esas 50, aquí en México yo no me las puedo llevar al laboratorio a estudiar las 50 porque tendrá un costo muy alto. ¿Quién lo va a pagar? Definitivamente no podría soportarse ese costo. Entonces, con esta metodología seleccionamos 2 o 3 plantas que creemos son las que van a tener alguna
actividad. Eso no quiere decir que a lo mejor la planta con actividad se nos queda entre las que no seleccionamos. Simplemente es un proceso científico. Hay más probabilidad de que a través de esta selección una planta que pudiese tener algún principio activo fuese seleccionada. Y esto lo llevamos al laboratorio. En el caso de las plantas es muy importante ver de qué está compuesta la planta, o sea, cuál es el principio activo. Entiéndase, la aspirina viene de una planta, el ácido acetilsalicílico era una corteza que se usaba en la Edad Media para bajar las fiebres. Se aisló el principio activo, ahora tomamos aspirina. No necesariamente queremos llegar a producir una tableta. Puede producirse un medicamento basado en la planta, pero tiene que tener un principio activo. Y una vez que tenemos el principio activo, hay que probarlo en modelos animales para ver cómo funciona. Finalmente tenemos que llegar a lo que se llama en ciencia básica el target, o sea, dónde está actuando el principio activo para que efectivamente tenga una actividad biológica. Ani, además de esto, de probar las plantas, de llevarlas al laboratorio, de buscar los principios activos, también se tiene que estudiar el desarrollo de la propia enfermedad, que esa es la otra parte y que es la parte que nosotros un poco quisimos decir en este programa, ciencias básicas. ¿Dónde intervienen esas ciencias? Decíamos en la cápsula, genética, bioquímica, una serie de trabajos que se hacen normalmente por investigadores en hospitales o en laboratorios de instituciones para estudiar la enfermedad. ¿Qué no se sabe bien qué pasa con las enfermedades? ¿Cómo se estudia el origen y el desarrollo de una enfermedad? Tú estás en esto, ¿verdad? Exactamente. Mira, yo por ejemplo me dedico a estudiar la patogénesis, que es el origen y desarrollo de enfermedades fibrosantes del pulmón, que son enfermedades crónico-degenerativas. Estas fibrosantes son enfermedades en donde el resultado final es una cicatriz. Ante una herida determinada, el organismo reacciona cerrando la herida, si te cortas y eso. Y esto lo que hace es, hay una llegada de tejido conjuntivo con fibras de una proteína que se llama colágena, y entonces se cierra la herida, ¿verdad?, con esa fibra, esa cicatriz. Ante ciertos daños o estímulos, algunos conocidos y otros desconocidos, el organismo en los distintos órganos reacciona formando estas cicatrices, pero son cicatrices que se salen de control y que entonces acaban obstruyendo la función central del órgano. En el hígado, por ejemplo, la cirrosis, ¿verdad?, que es popularmente conocido que una de las causas de la cirrosis es el alcohol, ¿verdad? Lo que es la cirrosis es una cicatriz en el hígado que entonces obstruye el tejido hepático propiamente y el hígado deja de funcionar bien. Lo mismo en el pulmón, lo mismo puede ser en el corazón o en cualquier órgano, o los queloides, ¿verdad? Esas cicatrices grandes en la piel. Bueno, pues en el pulmón, decía yo, en respuesta a muchas causas conocidas, como por ejemplo podría ser el antígeno de las palomas, es decir, hay gente susceptible al antígeno, a las palomas, ¿verdad? Y a sustancias orgánicas que se liberan por las palomas, y entonces producen estos individuos una neumonitis, una inflamación en el pulmón por hipersensibilidad. Muchos de estos individuos con un tratamiento adecuado curan, pero otros la inflamación se perpetúa y entonces acaba sobrereaccionando el organismo y entonces forman. Hay otras que decía yo que son idiopáticas, es decir, que no se conoce su origen, ¿sí?, y que una de ellas es la más agresiva de todas ellas, más agresiva inclusive que un cáncer, que la fibrosis pulmonar idiopática, donde los enfermos mueren a los que te diré 3-4 años después del diagnóstico y no hay cura. Entonces hay
muchos de los mecanismos por los cuales se desarrolla una enfermedad son desconocidos. Y eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Cómo lo estudiamos? Pues lo podemos hacer, por un lado, con biopsias de pulmón, es decir, estos enfermos les toman una biopsia para el diagnóstico y los enfermos si han firmado una carta de consentimiento de que parte de esa biopsia, además de para su diagnóstico, puede ser usada para trabajo experimental. Entonces nosotros, por ejemplo, de esas biopsias podemos obtener células. Entonces cultivamos células de ese tejido y las comparamos con un tejido normal y le hacemos preguntas, ¿verdad? Si estas células hacen más de esta proteína o no, bajo qué estímulo, si hay una característica genética. Es decir, hoy en día, como ya conocemos el genoma humano, nosotros hemos hecho estudios en donde en esa biopsia de pulmón hemos determinado cuáles son los mensajes genéticos para hacer proteínas que son diferentes en un pulmón fibrótico comparado con un pulmón normal. Y entonces, de esas miles de genes, elegimos uno y entonces nos vamos más a fondo para entender cómo, si su sobreexpresión favorece la enfermedad o por el contrario. Y entonces montamos modelos experimentales, es decir, es un proceso en muy distintas ramas, ¿verdad? Y de manera que el objetivo final es comprender el mecanismo y diseñar el medicamento específico que pueda combatir o corregir ese mecanismo que se ha alterado en la enfermedad. Entonces, se usan genética, biología celular, preguntas bioquímicas, etcétera. ¿Y los pacientes forman parte del modelo? No, los pacientes no son el modelo, los pacientes son los pacientes. Y esos, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, si tenemos un proyecto entre el instituto y nosotros, ese proyecto se presenta ante un comité ético del instituto y está formado por investigadores, y entonces ellos definen si el proyecto que se está presentando es éticamente adecuado, y entonces de hecho, tú hoy en día, para publicar un artículo en donde se involucran pacientes, tú debes presentar el comité ético que aprobó ese proyecto. Entonces, pero no solo para los pacientes, los modelos son en los animales. Es decir, nosotros ahora tratamos de imitar la enfermedad en un animal. Entonces le inducimos a que un tipo de fibrosis, lo que más se parezca, y ahí hacemos preguntas. Inclusive para manejar los modelos experimentales, esto debe pasar por un comité ético, no solo lo de los pacientes. Entonces, ¿pasa lo mismo en el caso de las plantas? O sea, montan un modelo, también utilizan animales además de buscar los compuestos químicos. ¿Qué pasa con esas plantas? ¿Cómo llegan a saber que a lo mejor un compuesto activo potencialmente se puede convertir en un fármaco, digamos, ¿no? En nuestro caso, nosotros... ¿Y qué trabajas tú, Adolfo? Porque a lo mejor puedes hacer referencia exactamente a la parte que... Lo que tratamos es desarrollar un fármaco para ayudar a aminorar los efectos de la diabetes tipo 2. Entonces buscamos un fármaco hipoglucemiante, tomando en consideración... dos cosas que no sé, que es la tipo 2 y el... hipoglucemiante. Exactamente, el hipoglucemiante, que es una novedad. Bien. Por favor, platica un poco eso. La diabetes tipo 2 es la que generalmente le da a la gente en etapa adulta. Es el
creo el 90% de la población mexicana padece este tipo de diabetes. Y la condición principal es que nosotros producimos una hormona que nos ayuda a que la glucosa, o sea, el azúcar, entre a las células, ¿no? Concretamente al hígado, al músculo y al adipocito, que es la célula que va a guardar la grasa, que es, digamos, el almacenamiento de energía. Esta hormona se llama insulina. Entonces, por algún defecto de esta hormona se produce un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, en la cual la insulina ya no funciona adecuadamente. O sea, llega a la membrana de la célula, se pega, pero es deficiente. Entonces ya no abre la llavecita que se requiere para que la molécula de azúcar pase. En pocas palabras, la molécula de azúcar es muy grande y no puede pasar a través de la membrana celular. Necesita que la insulina abra la llave y se abra todo un mecanismo de transporte para que la glucosa, el azúcar, pueda entrar al interior de la célula. Entonces, cuando el paciente desarrolla esta cosa que se llama resistencia a la insulina, es la característica principal de lo que se llama diabetes tipo 2. Entre otras muchas cosas, porque la diabetes es una enfermedad metabólica muy complicada, que necesitaríamos una sesión entera para explicar todos los problemas que se da, pero es más o menos lo que pasa en este tipo de enfermedad. Y un fármaco hipoglucemiante es el que va a hacer que el paciente, en un periodo de tiempo, reduzca los niveles de glucosa circulante. Cuando nosotros comemos, inmediatamente a través del intestino se absorbe la glucosa al torrente sanguíneo y se elevan las concentraciones de glucosa. El páncreas recibe la señal y manda para que la secreción de insulina y la glucosa empieza a absorberse en diferentes órganos del cuerpo. Cuando el paciente tiene diabetes tipo 2, la glucosa, digamos que queda dando vueltas. ¿Qué es lo que hace? Como es una molécula muy grande, como ya les expliqué, empieza a romper las arteriolas. Generalmente primero son los ojos, el cerebro. Entonces lo que pasa es que con el tiempo el paciente va quedando ciego, va quedando discapacitado si no hay un buen control. Ese sería el fármaco hipoglucemiante, sería el que nos ayudaría a que bajaran los niveles de glucosa. Solo quiero que recuerden que la metformina, que es uno de los fármacos que se utiliza ahorita para tratar la diabetes tipo 2, viene de una planta medicinal que era utilizada en la Edad Media en Francia para curar algo que no sabían propiamente que era diabetes, pero tenía los síntomas que conocemos ahora o asociamos a la diabetes tipo 2. Bueno, les recordamos que estamos en una conversación sobre ciencia en este programa La Sombra de Prometeo, producción de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Les están apareciendo en su pantalla o les van a aparecer en un momento algunas direcciones electrónicas y teléfonos donde por supuesto pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. Saben que cuentan con nosotros para contestar a lo que ustedes nos indiquen. Y les recordamos que tenemos la publicación de la Facultad de Ciencias, que es la revista Ciencias. Es una publicación trimestral de divulgación científica. Tiene 25 años de editarse ininterrumpidamente. Seguramente estos temas y muchos otros más los podrán consultar en las páginas de la revista. Si ustedes desean recibir un ejemplar gratis, por favor comuníquense con nosotros. Vamos a dar paso a una pausa. Después de la pausa tendremos una pequeña cápsula en que se hablará de plantas medicinales, después de la cual continuaremos con esta charla con nuestros invitados del día de hoy, la doctora Ani Pardo y el doctor Adolfo Andrade. Los esperamos de vuelta después de la pausa y la cápsula. Universitario de Alimentos y la Fundación Herdes le invitan a participar en el curso a distancia Dieta Sana en Vida Sana, dirigido a público en general con intereses en conocer aspectos relacionados con la alimentación en casos de sobrepeso, obesidad y diabetes. ¡Inscríbete!
Hola, ¿qué tal? Soy Luis Guillermo Delgado. Los invito a que nos sintonicen en fiscal.com a través de la barra de Mirador Universitario de la UAED, por el canal 16 de la red de EDUSAT y por el canal 22. Los esperamos. Espacio Cruzado. Bueno, pues la etnobotánica trata de la interacción entre las sociedades y las plantas, desde todos puntos de vista. Uno de ellos el aprovechamiento, y una de las partes de la antropología de los usos es las plantas medicinales, las cuales hemos trabajado nosotros durante muchos años en diferentes grupos étnicos y rurales en México, y que además tiene una historia desde miles de años en México, igual que en toda la humanidad. Pero México en este momento tiene estudios de más de 4.000 plantas recolectadas de la medicina tradicional con su uso, la enfermedad a la cual se tiene que aplicar y su dosis, lo cual es muy importante. Ya sabemos que la dosis, si es mayor o menor, puede sanar o puede intoxicar o puede matar, entonces lo cual es muy importante. En México tenemos plantas como por ejemplo el peyote, de las cuales se han obtenido una sustancia que se llama un principio activo, la peyotina, que se utiliza principalmente para curar enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Tenemos, por ejemplo, hoy en día conocido en todo el mundo, los anticonceptivos, que se obtuvieron de una planta que se llama barbasco, que son una dioscorea, que crece en la selva de Veracruz y de la cual se obtuvo el principio activo, de los cuales creemos que, bueno, más expandidos y más universales no pueden ser. Y la otra que es muy curiosa son las plantas que en un momento dado la Secretaría de Salubridad presentó en unas muestras que eran con papel celofán y cartón, en la cual daban todas las explicaciones, el nombre científico, y esas muestras eran principalmente la guayaba para antidiarreico, la hoja, era el gordolobo, las hojas también para las enfermedades de los bronquios, y después el epazote, que eran para las enfermedades, lo que llamamos los antivermífugos, es decir, para la expulsión de los gusanos. Pues creo que lo único que podemos decir y repetir es que son 4.000 especies, lo cual demuestra el gran conocimiento. Y en el campo mexicano, en los grupos étnicos y rurales que trabajamos, sigue siendo la medicina tradicional la más importante en esas localidades, porque el costo es mínimo y la obtención de las plantas pues es directa, tampoco hay costo. Qué
bueno que continúan con nosotros en La Sombra de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos tratando el tema de enfermedades y ciencias básicas. Veíamos en la cápsula con la maestra Montserrat Gispert una serie de elementos que tienen que ver con el estudio de las plantas en el campo, con los grupos que milenariamente han usado distintas presentaciones de las plantas y han curado enfermedades o se utilizan de manera regular todavía, sobre todo en el campo mexicano. Esto implica entonces que, Adolfo, las plantas se tienen que estudiar, y algunas de estas, como las que mencionaba, el barbasco, algunas otras, para saber ese contenido que tienen, ese estudio de la parte química, cómo llegar a dilucidar que hay compuestos químicos. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Los químicos, los biólogos? Hay una serie de estudios ahí interdisciplinarios. ¿Cómo se llega a saber cuál es el compuesto atrás, efectivamente, de la curación de una enfermedad? Bueno, definitivamente para que una planta tenga actividad, tiene que tener uno o varios principios activos. Y aquí, en el aspecto de colaboración, nosotros podemos aislar los principios activos, pero requerimos de colegas químicos para llegar a la estructura de la molécula. El principio activo es una sustancia que es la que está generando la actividad, estímulo adecuado. Okay. Uno o unas, porque generalmente las plantas es un proceso metabólico. Es un grupo de sustancias. Exactamente. Y aquí lo que quiero recalcar es también relacionado con la cápsula, en la que se mencionaban algunas plantas que la Secretaría de Salud ha tratado de usar, ¿no? Divulgar su uso. Es para que una planta funcione, tiene que tener un principio activo. Entonces es muy difícil pensar que una planta va a estar creciendo esperando a que venga un humano a curarse de algo. Bueno, ahí viene Ramón, voy a producir ahora esto porque le duele la cabeza. Entonces, ¿por qué producen las plantas los principios que nos pueden hacer algún efecto farmacológico? Y la respuesta es muy simple. Generalmente es un mecanismo de defensa. Metabólicamente sería muy costoso que la planta estuviera produciendo compuestos todo el tiempo. Entonces, generalmente, al momento en que la planta va a florecer como estrategia reproductiva, produce ciertos compuestos que hace que se defiendan de los herbívoros. Por ejemplo, el café. La cafeína es terriblemente amarga. ¿Para qué la produce la planta? Para que un herbívoro, al momento de masticarla, le sepa muy amargo y no la consuma. Eso se favorece durante la floración, que es cuando la planta hizo un mayor gasto energético, por lo tanto no le conviene que venga una vaca o lo que sea y se la coma. Eso nos lleva a que depende cuando tú colectes la planta, el principio activo va a estar presente o no. Por eso es que ha habido una terrible falla, o es muy difícil asegurar de manera empírica que una planta funcione o no, porque depende mucho del momento de la colecta. Y la única forma de saber si el principio activo está presente o no es metiéndola a un aparato de cromatografía líquida o cromatografía gaseosa o que tú quieras. Son aparatos, exactamente, son aparatos para ver el tipo de compuestos, o haciendo una cromatografía de placa, es decir, comprobando que el principio activo está presente. Esa es la única forma de algo que podemos llamar estandarización. Esto quiere decir que si alguien realmente quiere producir una planta o plantas como fuera el gordolobo o la guayaba para usarlas como medicamento, tendría que asegurar en un lote su producción. La única forma de hacer esto es haciendo una producción controlada, lo cual es un cultivo. Ir al campo y colectar la planta al azar sería muy difícil que todas las plantas tuvieran el principio activo. De hecho, las compañías que hacen este tipo de cosas hacen campos enormes, toman todo el material y lo mezclan todo para tener una concentración más o menos promedio de lo que sabemos que es el principio activo. Es más o menos cómo funcionaría la planta. Por lo tanto, es muy importante, hablando de plantas, el control de calidad de la planta y el principio activo. Y lo que hacemos en el laboratorio es precisamente, una vez que tenemos aislado el posible principio activo, probar en diferentes sitios posibles de acción, que llamamos targets, en este caso para diabetes tipo 2, donde puede estar incidiendo. Si va por un lado, por intestino, por hígado, por resistencia a la insulina, eso es lo que redondeamos en laboratorio. Cuando hablas de sustancias y principios activos, luego hace rato hablabas de esta forma, digamos la diabetes tipo 2, dices, lo que hace la célula es que la pared de alguna manera
impide la operación adecuada de la insulina. Y entonces uno se imagina, hoy escuchándolos hablar, que ustedes pudieran ver y que tienen un microscopio donde ven como la insulina y la membrana. Annie mencionaba algunas cosas que tienen que ver con pues las diferentes sustancias y que en el fondo tiene que ver con algo de biología molecular. Y visto desde afuera uno dice, a ver, algo a mí no me cuadra, me gustaría que me ampliaran eso, a lo mejor si quieres tú empezar, porque cuando la gente habla de átomos a veces es más como, para muchos, como una especie de reflexión filosófica de, sí, todo está hecho de unas cuantas sustancias distintas que se combinan y producen a 4 personas hablando y esperemos que muchos escuchando del otro lado en la televisión. Pero es realmente importante saber que estamos hechos de átomos y que esos se combinan y forman unas estructuras un poquito más complicadas que llamamos moléculas y luego esas forman el DNA, etcétera, etcétera. ¿Por qué alguien puede o aborda la biología desde el punto de vista microscópico, que va más allá de los microscopios, por cierto, al menos de los que operamos con las manos y que ponemos los ojos del otro lado, para entender procesos que, pues tú hablas de que si el animal y que si el paciente y que si le duele o que si la fibrosis porque pues tiene alguna afección y tose? ¿Por qué uno querría entrar por ese otro extremo? Lo que pasa es que, digamos, son distintos niveles de organización. Vamos a decirlo de esta manera. Todos los seres vivos, tú puedes estudiar los seres vivos desde el punto de vista de la unidad de los seres vivos, y eso es las moléculas básicas de las que están compuestos, desde la más simple bacteria hasta Einstein, para irnos de un extremo al otro, ¿no? Entonces, todos los seres vivos están compuestos por una serie de moléculas básicas iguales. La complejidad en los distintos niveles de organización de los seres vivos, es decir, un mamífero es mucho más complejo que una bacteria y el hombre tiene un nivel de complejidad mayor en función de los distintos tejidos que tiene y órganos, etc. Sin embargo, los mecanismos que hacen que opere el cerebro o los mecanismos que hacen que opere el pulmón y que te permiten respirar y aprovechar el oxígeno que hay en la atmósfera, o cualquier que te permite utilizar la energía de la glucosa, ¿verdad?, para las funciones básicas de los seres vivos, pues todo eso son mecanismos moleculares. Entonces, tú para decir de alguna manera, para atender o curar la esquizofrenia, tienes que estudiar las bases moleculares de la transmisión cerebral. Para curar el cáncer, eventualmente, lo que tienes que hacer es conocer las bases moleculares del comportamiento atípico, digamos, no fisiológico, no normal, de las células. Todo eso está dado por bases moleculares. Te voy a poner un ejemplo con una pregunta que nos hicimos. Entonces, en alguno de estos padecimientos pulmonares, y ahora me voy a otro, asociado además con el tabaco, ¿verdad? Entonces nos preguntamos si el tabaco, que ya se sabía, pero queríamos estudiar una cosa más básica, era capaz de inducir en un modelo experimental, usamos cobayos en ese modelo, la ruptura, si era capaz de inducir la ruptura de las paredes alveolares, que es algo semejante a lo que sucede en el enfisema pulmonar. Y de ahí, primero montamos el modelo, expusimos a los animales a humo de tabaco y con el microscopio y ayuda de un patólogo observamos que en efecto en ciertas condiciones se inducía la ruptura de las paredes. Ahora, la siguiente pregunta era,
qué es lo que hace que esas paredes se rompan. Y entonces estudiamos en ese caso en particular si unas enzimas, las enzimas son proteínas que son responsables, si las enzimas que atacan a las proteínas, pues se llaman proteasas. Entonces, si algunas proteasas estaban sobreexpresadas o sobrereguladas bajo efecto del humo de tabaco. Y entonces vimos que sí, que había unas enzimas que son unas metaloproteasas que se elevaban ante el estímulo del humo de tabaco. Y entonces nosotros hipotetizamos que esas enzimas eran responsables de la ruptura. ¿Cómo comprobamos que esas son responsables? Pues ahora administramos un inhibidor de las enzimas, algo que impida que actúen. Lo administramos y entonces bajo el mismo efecto tuvimos menos ruptura. Entonces, como ves, nos fuimos a un mecanismo básico molecular de un aspecto que finalmente en lo que se traduce en el hombre es que pierde capacidad respiratoria, etc. Entonces, todo está basado en moléculas. Lo que pasa es que muchas de estas enfermedades, que son enfermedades complejas, no se pueden atribuir a una sola causa o a una sola, no voy a decir causa, sino que una sola molécula sea la responsable, sino que es un conjunto, lo que se refería hace un momento Adolfo como un trastorno metabólico, que lo que significa es un conjunto de mecanismos que interactúan y que la consecuencia es el padecimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, en tu trabajo también juega un papel el análisis a nivel microscópico o molecular, mejor dicho, de cómo estas sustancias afectan o no, o inhiben, usando el lenguaje que mencionaba Ani, el que ocurra un proceso o se pare un mecanismo. Así es. Ustedes también lo Nosotros utilizan. anteriormente en México solo se habían publicado la respuesta de si una planta tenía un efecto de bajar la glucosa, sí o no, en modelos de ratas, ¿no? Eso es básicamente lo que se venía haciendo. Nosotros lo que hicimos fue precisamente tomar los sitios de acción de los fármacos conocidos. Esto es, nos fuimos a nivel exactamente celular. ¿Qué es lo que hacen los fármacos? Tenemos fármacos que inhiben la absorción de glucosa en el intestino, que se llaman inhibidores de las alfa-glucosidasas. Estamos viendo si la planta puede tener un efecto similar a esto, por lo tanto nos vamos a un nivel también celular, o sea, ¿qué pasa en el intestino cuando más o menos lo que está haciendo la doctora Pardo? Tú administras el azúcar, administras la planta y ves si pasa el azúcar al otro lado del intestino o no cuando estás administrando la planta. Estamos viendo también qué pasa a nivel de hígado. Cuando en el estado basal, cuando estamos ahorita, si no desayunaron, lo que los está proveyendo de glucosa para toda esta charla es el hígado. Entonces, hay plantas que inhiben, como les decía, la metformina lo que hace es que el hígado no libere tanta glucosa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, en lo que se llama el estado de no alimentación, tienes el nivel de azúcar bajo. También tenemos modelos que mimetizan lo que está pasando a nivel hepático. Por poner solo ejemplo de dos de los tipos de modelos que estamos trabajando en el laboratorio. Y esto lo hacemos, como decía Ani, a nivel macro, que es la rata, ¿no? que nos viene, que es lo que pasa un mamífero, ¿no? Similar al hombre, y a nivel celular, que son modelos que se llaman in vitro. O sea, no solo lo probamos, a ver, ¿funciona en la rata? Ok, ahora vamos a tratar de entender cómo está funcionando en la célula. Y tenemos montados diferentes modelos in vitro para mimetizar estas cosas. Hace rato que comentabas, Ani, el trabajo que hacen de enfermedades pulmonares y que decía cierto tipo de pacientes son más propensos, otros pareciera, hay gente que dice, bueno, pues ha fumado toda la vida y nunca le pasó nada, bueno, y que mencionabas lo del genoma humano, supongo que mucha de la investigación ahora se está basando en ver qué tanto algunos de estos factores genéticos o heredados están allá atrás de que algunas personas sean susceptibles a ciertas enfermedades
y otras no. Pero decías, no, los pacientes no pueden ser parte del modelo, lo hacemos con animales. ¿Cómo hacen para estudiar esta parte? O sea, ¿cómo se puede parecer una rata a un humano en esa parte, en la parte de los genes? ¿Y cómo puedes, digamos, extrapolar algunos de esos resultados? ¿Qué tipo de animales usas? ¿Cómo lo hacen? Etcétera, ¿no? Sí, tengo 2 respuestas a tu pregunta. Voy a tratar de ser breve para que no nos coma el tiempo. En cuanto a lo de la susceptibilidad, una de las ramas que ahora está muy desarrollada para estudiar la susceptibilidad es estudiar los polimorfismos, y esto sí lo haces en los mismos pacientes. Esto quiere decir lo siguiente: uno sabe que hay ciertas enfermedades en donde la alteración de una base en el DNA, ¿verdad? El DNA está formado por bases nitrogenadas, azúcares, etcétera. No voy a dar mi clase de bioquímica, se los juro, pero entonces alguna alteración en esa base, o sea, una mutación, puede ser responsable de una enfermedad. Por ejemplo, la anemia de células falciformes, que es una enfermedad genética estudiada por una mutación. Pero hay muchas otras en donde lo que hay son pequeños cambios en una sola base que no se pueden considerar una mutación por la frecuencia en la que se encuentran y que no son por sí mismas asociadas a enfermedades. Pero ahora lo que se estudia es si ciertos polimorfismos, y todo esto pues por supuesto que se heredan, ¿verdad? Si individuos con ciertos polimorfismos son más susceptibles, las razones todavía se desconocen, a ciertos padecimientos o no. Entonces, esta es una de las maneras como estudias esto. En los animales es más bien, ahora vamos a ver la molécula, y es la importancia del producto de un gen, que es de una proteína. Entonces puedes hacer un animal transgénico en donde tú anules la expresión de una proteína, no se expresa, induces la enfermedad y ves si tiene más o menos. Y entonces sabes qué tanto. Hay distintas maneras de entrar. Bueno, nos estamos acercando a la parte final del programa. Ha sido una charla que seguramente nos ha dejado en la mente que de veras hay muchísimo trabajo por hacer, y supongo que en un país donde hay muchas enfermedades prevalecientes, la diabetes, etcétera, hacer investigación básica de esto pues requiere recursos, personal preparado, etcétera. Quisiéramos que al final de esta parte nos dejaran algunas ideas básicas que les gustaría que nuestro público retuviera después de esta conversación. Ani, por favor. Sí, bueno, la primera cosa que yo diría es que esta área de trabajo es un área en la que los estudiantes de biología pueden encontrar un nicho completamente adecuado para su formación. Entonces, estudiar las bases moleculares de los distintos tipos de padecimientos es uno de los aspectos en los que una gran cantidad de biólogos hoy en día están trabajando. Están trabajando tanto en laboratorios de los institutos propiamente de las universidades públicas, y digo públicas porque son las que hacen generalmente el volumen más grande de investigación en ciencias básicas, a eso me refiero. Entonces, estos sitios, o en los hospitales mismos, como los institutos nacionales de salud. Entonces, este es el primer aspecto que quisiera dejar sentado en los jóvenes que pudieran estar viendo este programa. El segundo aspecto es que pues en México se desarrolla importante investigación en distintos tipos de padecimientos, y que desde luego una de las grandes limitantes es que haya mayor apoyo institucional, gubernamental, para trabajar sobre estos padecimientos. Adolfo. Sí, en este aspecto, bueno, necesitamos claramente un mayor compromiso de la industria para apoyarnos con recursos, porque bueno, no puede venir todo del gobierno. En nuestro caso, que hablaba Ani de los animales, en nuestro caso traer una rata mutante de Estados Unidos nos cuesta el puro contenedor 40,000 pesos.
Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar modelos para subsanar estas cosas. Y en ese sentido, también hacer ver que la Facultad de Ciencias tenemos investigaciones de vanguardia. O sea, nuestros modelos experimentales están de veras que podemos compararlos con cualquier país del primer mundo. Tenemos muy buen material y creo que estamos haciendo buenas publicaciones en la facultad que nos permiten competir, yo creo que con cualquiera. Bueno, muchas gracias. Si quieres despedir el programa, Ramón, por favor. Sí, bueno, un comentario genérico sobre lo que hemos escuchado hoy. Y me hace pensar un poco en que con frecuencia uno escucha en realidad conversaciones muy huecas utilizando una jerga, un vocabulario sofisticado como este tipo de películas de ¿y usted qué? No sé qué sabe, en donde la física cuántica y el pensamiento y acaban haciendo realmente un engaño de la gente. Y eso contrasta un poco con una conversión como esta que a veces puede sonar como un vocabulario muy difícil, muy nuevo, pero la diferencia es que cada una de las preguntas cuando uno dice, pero a ver, ¿qué quiere decir con una proteasa? Eso tiene una explicación y uno lo puede desmenuzar y al final armar una imagen coherente, reproducible del mundo. Y eso es lo que es la ciencia, es lo que hace pues fascinante lo que hacemos todos los días. Y es el pretexto por excelencia para nosotros tener estas oportunidades de contactar a la gente del otro lado. Bueno, pues muchas gracias. Los esperamos en la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gracias.